Día 175. Escuchamos en esta jornada el primer libro de las Crónicas del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 29. Enseguida el Salmo 148 y finalizamos con la escucha de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 4, versículo 23 al capítulo 5, versículo 16. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del primer libro de las Crónicas. David se dejó aconsejar de los jefes de 1000 y de 100, y de todos los principales del pueblo, y luego dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si el Señor nuestro Dios lo aprueba, mandaremos mensajeros a nuestros hermanos de todos los territorios de Israel, así como a los sacerdotes y levitas que viven en sus ciudades y campos, para que se reúnan con nosotros. Y traeremos aquí el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los tiempos de Saúl. Toda la asamblea aprobó esta decisión, pues le pareció bien a todo el pueblo. Entonces David convocó en asamblea a todo Israel, desde el torrente de Egipto hasta el paso de Hamat, para trasladar el arca de Dios desde Kiriat Yarim. Se levantó David y se dirigió con todo Israel hacia Baalá, a Kiriat Yarim, que está en Judá, para traer desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahío conducían la carreta. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, con címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios para sujetarla, porque los bueyes parecían volcarla. Pero la ira del Señor se encendió contra Uzá, le hirió por haber extendido su mano sobre el arca, y murió allí mismo delante de Dios. David se entristeció porque el Señor había herido de muerte a Uzá, y así aquel lugar se llamó Pérez Uzá hasta hoy. Aquel día David temió a Dios y se dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no llevó el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom, de Gat. El arca de Dios permaneció en casa de Obed-edom de Gat durante 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y todo cuanto tenía. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y constructores para edificarle un palacio. David reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel, porque había engrandecido su reino por razón de su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán y Salomón, Yibhar, Elisúa, Elpelet, Nogá, Nefeg y Yafía, Elisamá, Baal-Yadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que había ungido a David como rey sobre Israel, subieron todos para atacarlo. Al enterarse, David salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y se desplegaron por el valle de los Refaim. David entonces consultó a Dios: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mis manos? El Señor le respondió: sube, que con seguridad voy a entregarlos en tus manos. Subieron los filisteos a Baal Perasim, y David los derrotó y dijo: el Señor se ha servido de mí para dividir a mis enemigos como se dividen las aguas. Por eso a este lugar se le llama Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí a sus ídolos, que fueron quemados por orden de David. Otra vez salieron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refidim. David consultó al Señor, que le dijo: no subas de frente, mejor da un rodeo por detrás y cae sobre ellos desde las moreras. Cuando oigas ruidos de pasos en las copas de las moreras, sal a la batalla, porque Dios irá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo lo que le había mandado Dios y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todos los territorios, y el Señor hizo que le temieran todas las naciones. David se construyó casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: solamente los levitas podrán llevar el arca de Dios, pues el Señor los ha escogido para llevar el arca del Señor y para estar a su servicio para siempre. Convocó David en asamblea a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado.
Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel el jefe y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asaías el jefe y a sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel el jefe y a sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafam, a Semaías el jefe y a sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel el jefe y a sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, a Aminadab el jefe y a sus hermanos, 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes son las cabezas de familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos, y suban el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues la primera vez no estaban ustedes, y el Señor nuestro Dios nos dividió como castigo, porque no le consultamos según lo prescrito. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios, poniendo los varales sobre sus hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra del Señor. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores, con instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar con fuerza en señal de júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y a uno de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo puesto a sus hermanos Zacarías, hijo de Yaasiel, Seminarob, Yehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifleú, Migneías, Obededom y Yehiel, porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaasiel, Semiranob, Yehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaías tenían arpas de tonos altos. Matatías, Elifleú, Migneías, Obededom, Yehiel y Asasías tenían cítaras de octava para dar el tono. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, dirigía el traslado porque era experto. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, hacían sonar las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jehiyá eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 acompañaron con alegría el arca de la alianza del Señor desde la casa de Obededom. Y como Dios asistía a los levitas portadores del arca de la alianza del Señor, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino. Todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. David vestía además un efod de lino. Todo Israel acompañaba el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar las arpas y las cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor estaba entrando en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana y vio al rey David saltando y danzando, y lo despreció en su corazón. Salmo 148. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenle en las alturas, alábenle todos sus ángeles, alábenle todos sus ejércitos, alábenle sol y luna, alábenle todas las estrellas luminosas, alábenle cielos de los cielos y aguas todas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció para siempre, por los siglos, les dio una ley que no traspasarán. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento borrascoso que ejecuta sus órdenes, montes y colinas, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y aves aladas, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y los que gobiernan la tierra, jóvenes y doncellas, ancianos y niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime, su majestad se extiende sobre tierra y cielos. Él ensalzó el poder de su pueblo. Es el himno de alabanza para todos sus fieles, para los hijos de Israel, para el pueblo de su intimidad. Aleluya.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 y siguientes. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, elevaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos han tramado empresas vanas? Se han alzado los reyes de la tierra y los príncipes se han aliado contra el Señor y contra su Cristo. Pues bien, en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones y pueblos de Israel, se aliaron contra tu santo Hijo Jesús, al que ungiste, para llevar a cabo cuanto tu mano y tu designio habían previsto que ocurriera. Ahora, Señor, mira a sus amenazas, concede a tus servidores que puedan proclamar tu palabra con libertad, y extiende la mano para que se realicen curaciones, milagros y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron su oración, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con libertad. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundancia de gracia. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se repartía cada uno según sus necesidades. Así José, a quien los apóstoles dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita y chipriota de nacimiento, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre que se llamaba Ananías, junto con su mujer Safira, vendió un campo. De acuerdo con ella, se quedó con parte del precio y trayendo el resto lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías, y en cuanto lo vendiste, no permanecía el precio en tu poder? ¿Por qué has admitido esta acción en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. Un gran temor sobrecogió a todos los que lo oyeron. Se levantaron algunos jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Pasaron unas 3 horas y entró su mujer, que no sabía lo ocurrido. Pedro se dirigió a ella: Dime, ¿han vendido el campo por esta cantidad? Ella dijo: Sí, por esa. Pedro le replicó: ¿Cómo es que se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido están a la puerta y te llevarán a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor llenó a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Por mano de los apóstoles se obraban muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Se reunían todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los alababa. Se adherían cada vez más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, hasta el punto de que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra alcanzase a alguno de ellos. Acudía también mucha gente de las ciudades vecinas a Jerusalén. Traían enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos ellos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión de este día 175. La presencia de Dios es santa, tan santa que en realidad no podemos acercarnos a Él sin temor. Uzá, que alargó la mano para sujetar el arca para evitar que volcara, es fulminado mortalmente por la santa y poderosa presencia de Dios. De manera similar, Ananías y Safira mueren ante Dios cuando le mienten al simular que hacen una ofrenda de todo el producto de la venta de tierras, cuando en realidad se guardan parte del dinero. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estos momentos revelan la santidad y el poder de Dios, como el rayo sobre el monte Sinaí o el fuego que Elías hace descender del cielo. Él no es un Dios con el que se juega, sino severo, santo y distinto. Aunque su ira
estalló contra Uzá, él también causa que el ejército de David abriera una brecha contra los filisteos, asegurando así el título de Baal Parasim, que significa Señor del avance. Mientras que el Señor nos hace responsables por violar su santidad, también nos enriquece con muchas bendiciones. Los primeros cristianos de Jerusalén comparten sus posesiones unos con otros, mostrando el tipo de generosidad sacrificada y bendición compartida que es posible en Cristo. ¿Cómo puedes honrar la santidad del Señor y compartir sus bendiciones?